En conexión del otro lado a Sergio Palazzo, precandidato a diputado nacional y secretario general del gremio bancario. Palazzo, muy buenos días. Ezequiel Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Primero que nada, Palazzo, me interesa dialogar con usted para preguntarle cuáles son las propuestas, ¿no? Usted como sindicalista, que piensa llevar al Congreso en representación de los trabajadores de todo el país. Sí, bueno, en principio yo he expresado la necesidad de discutir una rebaja de la carga horaria de cada trabajador, que es una situación que sucede en el mundo. En diversos países del mundo se ha rebajado la cantidad de horas que trabajan para distribuir mejor esas horas y facilitar que muchos argentinos que hoy no tienen empleo lo tengan. En segundo lugar, me parece importante establecer un diálogo, un debate sobre la necesidad de establecer comités mixtos de salud en todas las empresas. Esto también es una recomendación de la OIT, y ya sucede en provincias como Buenos Aires o como Santa Fe, que tienen su propia ley y reglamentada, y sobre todo en Santa Fe funcionan muy bien estos comités mixtos de salud. Me parece esencial, más saliendo de una pandemia, cuidar la salud de los trabajadores. Así que, por un lado sería el cuidado de la salud a través de los comités de higiene mixtos de salud en cada empresa, y por otro lado también sería tratar de recuperar empleo a través de esta disminución de la carga horaria, que no es la única medida que hay que tomar. El desempleo tiene formas múltiples, es multicausal, y las salidas de ese desempleo generando empleo también son múltiples. Esta es una que propongo para debatir. Ya está propuesta, inclusive, nada más que no se ha debatido en diputados todavía. Sí, así es. Del lado empresario hay un planteo que dicen que no tienen grandes ganancias, por lo tanto, si contratan más, de hecho hay incluso un empresario que habló de que es una mochila, un peso para las empresas contratar trabajadores, por eso incluso propuso que se traslade ese peso al Estado. Pero digo, ahí está ese argumento, ¿no? ¿Cómo se le responde del lado de los trabajadores a esa crítica del empresariado de que los salarios son altos, que los impuestos están bien y que no se puede contratar nuevos trabajadores, incluso con reducción de jornada? Bueno, serían dos cosas las que se plantean ahí, ¿no? Una, la crítica o la oposición formal de la UIA a través de su presidente, el abogado Funes de Rioja, que toda la vida fue abogado empresario y toda la vida intentó que los trabajadores tengan menos derechos, así que no me llama la atención que haya planteado que si hay rebaja de la carga horaria para un trabajador tiene que haber rebaja de salario. Esto fue lo que planteó. Sí. Bueno, en el mundo no ha pasado esto. En países donde se ha producido la rebaja horaria no han habido rebajas salariales. ¿Por qué no comparto ese criterio que tiene él? En principio, porque el avance tecnológico y el impacto de la tecnología sobre los sistemas de producción ha provocado que haya una mayor productividad por trabajador en distintos segmentos. Yo doy el mío, que es el que más conozco. Un trabajador bancario en el lustro entre el 2000 y 2005 administraba 300 cuentas de depósito por trabajador. Hoy administra casi 1100 cuentas por trabajador. Claro. Hemos mantenido los salarios en forma constante a nivel de la inflación y hemos mantenido la cantidad de trabajadores, pero se triplicó la producción. Lo que decimos es razonable que quieran ganar plata, pero más razonable es que se generen puestos de trabajo, porque un día va a llegar el momento que no haya trabajadores y no tengan quien les consuma, ¿no? Entonces digo, si han triplicado el nivel de productividad, sería importante que ese nivel de productividad o ese nivel de rentabilidad que obtuvieron por el crecimiento de la productividad por trabajador se vuelque no solo en un beneficio para el trabajador, sino también para el propio sistema económico. Lo otro que dijo un empresario también vinculado a la UIA, tiene un nombre raro, que es empresario textil, era respecto a la mochila que significan las indemnizaciones, y propuso un sistema como lo que se denomina la mochila austríaca. Lo que propone lisa y llanamente el empresario es transferirle al Estado la responsabilidad en caso de que una aseguradora no te pague ese fondo que él quiere constituir. ¿Cómo funciona en Australia? Es un fondo al cual aportan los empresarios. Lo primero que quiero decir es que aportan 1.54 de la nómina salarial. Quiere decir que para que vos tengas un sueldo necesitas más o menos 10 años de aporte para que te paguen un sueldo. Lo segundo que tengo que decir es que al tener se haría a través de una aseguradora, con lo cual
Un trabajador está supeditado a que una aseguradora le vaya bien o le vaya mal en sus inversiones y a partir de ahí te paguen o no te paguen. Y ponía en cabeza del Estado la responsabilidad de garantizar ese pago. Es decir, sí, de vuelta a lo mismo, los empresarios que dicen que el Estado es ineficiente, que participa mucho, pero que cuando lo necesitan tiene que ser el garante, no el empresario, el garante tiene que ser el Estado. Y el último tema es que se desvirtúa el despido incausado o el despido con causa. Pasa a ser neutro el despido, es decir, no existe el despido, con lo cual, si vos tenés una arbitrariedad de parte de la patronal, no la vas a poder expresar nunca. Si vos tenés violación de tus derechos y reclamás, y alguien te dice, bueno, mira, no me interesa que sigas, pasá a cobrar ese seguro que te pagan hasta que consigas trabajo. El sistema indemnizatorio argentino es sabio porque castiga al que despide sin causa, y a mí me parece que es el correcto y es el camino que hay que seguir. Palazzo, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Mayán lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Le cambio de tema. Hay un tema que en lo que tiene que ver con el sindicalismo, que es la representación de la mujer, ¿no? Dentro de los sindicatos. Sí. Y justamente se va a elegir una nueva conducción de la CGT el 11 de noviembre. Exacto. Y se quiere garantizar que el 50% de la conducción sea femenina. ¿Cuál es la importancia de estos lineamientos para los sindicatos en general? Bienvenido sea que la CGT haya tomado esa decisión de incorporar a las compañeras y que se respete, porque en realidad lo que no estaba haciendo la CGT, o todos, porque somos todos parte de la CGT, más allá que yo no esté en el Consejo Directivo, no estábamos respetando la ley de cupo. Hay una ley de cupo que hay que respetar, yo en mi sindicato la respeto. Es decir, y esa ley de cupo establecía que tenía que haber un tercio de compañeras dentro de la estructura de la CGT y no lo estaba. Bienvenido que hayan tomado esa decisión. Y ojalá sea mucho más que un tercio, porque creo que hoy en muchas actividades las mujeres en lo que sería el tema laboral tienen más presencia, cantidad de mujeres, que de hombres en muchas actividades, y ojalá se incremente ese tercio que han decidido respetar y cumplir. Respecto a la elección en realidad las autoridades, sí, de la CGT, ¿cuál es su análisis, cuál es también su deseo, ¿no? ¿Cómo le gustaría que esté integrada esa conducción? Bueno, en principio desde hace un tiempo lo vengo sosteniendo y creo que la mayoría de los referentes de los sindicatos venimos expresando lo mismo, de que es necesario que haya una unidad en la CGT para salir. Nos ha pasado algo muy grave, que la pandemia es un problema mundial, no es de Argentina solamente. Esta pandemia no solo ha dejado secuelas en la vida y en la salud de las personas, sino también en la economía y en los trabajadores, en sus puestos de trabajo y en sus condiciones de trabajo. Semejante escenario mundial merece que en nuestro país, que hay un movimiento obrero fuerte, organizado y que discute con poder en la mesa de decisiones, tenga una conducción unificada, tenga una conducción de unidad y por sobre todas las cosas que empiece a elaborar, como he dicho siempre, un programa que exprese con claridad qué piensa respecto al funcionamiento de cada área del Estado y de cada situación de la Argentina, y que no se limite solamente a discutir salario y empleo, sino que discuta un modelo de país. La aspiración es la unidad con un programa y en esa unidad la mayor cantidad de sectores posible. Respecto a la oposición, ¿cuál es la agenda que tiene Juntos por el Cambio para con los trabajadores? No he escuchado una sola propuesta, pero no solo con los trabajadores, no he escuchado una sola propuesta absolutamente de nada de Juntos por el Cambio. Y esto demuestra con claridad que esta elección legislativa que hay próximamente es un punto de inflexión entre los que quieren seguir gobernando la Argentina y ponerla de pie, como dice el presidente Alberto Fernández, que somos los que integramos el Frente de Todos, que discutimos esto. Yo hago una propuesta, disminuir la carga horaria, vuelvo a hacer otra propuesta, que es la vinculada a esto. Otros compañeros hacen más propuestas. Victoria Tolosa habló de la necesidad de discutir el tema impositivo para los que más tengan una carga tributaria un poco mayor que los que menos tienen que tributar. Pero del otro lado no se discuten propuestas. Hasta ahora o son ataques o son operaciones mediáticas que ni siquiera las terminan haciendo ellos, sino que se las hacen los medios hegemónicos, o discuten sobre el color de cabello de un candidato, nada más. Recuerdo el 10 de diciembre de 2015 y lo que pasó a partir de ese momento, ¿no? Uno de los pocos sindicatos que estuvo en la calle desde el primer día fue la bancaria. Así es. ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese momento, no? Estar resistiendo las políticas de ajuste en una cuasi soledad, ¿no? Porque había otros gremios, eso es cierto, hay que destacarlo, pero las grandes conducciones no. Sí. Bueno, al principio costó claramente porque
venías de un proceso electoral y uno no le puede negar la legitimidad del voto popular a quien había ganado. Era difícil pararse enfrente porque te cargabas a la sociedad en contra. Lo del primer mote era no lo van a dejar gobernar, no lo quieren dejar gobernar, pero nosotros vimos en las primeras semanas de política, porque justo a nosotros nos tocaba discutir un adelanto paritario. Nuestra paritaria termina en diciembre y en enero teníamos que discutir y el gobierno había asumido el 10 de diciembre. Por el 15-20 de diciembre empezaron las reuniones y nosotros nos dimos cuenta el perfil de para dónde iba la política del gobierno. Es decir, se sentaron a discutir quitarnos derechos. Y ahí dijimos, primero nos paramos por convicción, pero segundo, o nos paramos o esta gente, si no encuentra resistencia, se lleva los derechos de los trabajadores. A las 2 semanas siguientes echaron compañeros trabajadores del Banco Central porque se le ocurrió Sturzenegger, no había ninguna causa para despedirlo y ahí empieza una resistencia nuestra muy fuerte, instalando una carpa que la tuvimos 61 días, comimos, dormimos en la puerta del Banco Central y cada vez eran más carpas, cada vez era más gente, y después porque sentimos la necesidad de acompañar a los sectores que a veces no tenían voz. Como vos decís, hay organizaciones pequeñas que quizá los dirigentes, por más que tengan la voluntad, el deseo y lleven adelante una lucha, no tienen la posibilidad de la visibilidad que tiene la bancaria. Entonces, también asumimos esa responsabilidad de no ser portavoces, porque no somos portavoces de nadie, pero expresar el descontento de gran parte de la sociedad con las políticas, y claro que también lo hicimos convencidos que lo hacíamos desde el lugar de la política, ¿no? Nosotros no somos dirigentes neutros, una organización neutra. Queremos vivir en un país determinado y este país que nos ofrecían era totalmente contrario, así que desde luego que no fue una carga para nosotros, fue un honor y un orgullo haber sido los primeros, haber estado al principio solo y haber sido parte de los que gestaron después un espacio gremial de oposición a este gobierno a través de la Corriente Federal, a través luego del Fresimona, y después haber sido parte de la política en el armado o en el pedido o en la insistencia de que hubiera unidad de los sectores opositores para ganarle a Macri. No lo tomamos como una carga, lo tomamos como un verdadero honor del que nos sentimos orgullosos. Palazzo, le pregunto por algo que estuvo en el debate público esta última semana, que es el cumpleaños de Fabiola Yáñez, las fotos y el video que se dio a difusión ayer. ¿Cree que fue una buena estrategia del gobierno dar a difundir el video? Mira, creo que la mejor estrategia del gobierno ha sido decir la verdad, y el presidente, no sé cuántos funcionarios públicos en su historia piden disculpas, y más siendo presidente. Él admitió un error, pidió disculpas, su compromiso de que no iba a volver a suceder, y claramente se lo ha visto mortificado por esa situación. Pero es el mismo presidente que consiguió las vacunas, es el mismo presidente y el mismo gobierno que equipó la infraestructura hospitalaria para que no hubiera para que no detonara el sistema sanitario, como con imágenes dantescas como hemos visto en Europa o en Estados Unidos, donde los pacientes los dejaban en camilla en los parques, los hoteles, porque no tenían una habitación para darle, o donde los médicos se debatían en la ética de a quién le dejaban un respirador o no para que viviera o no, o esas imágenes dramáticas de los videos aquí cerquita, en Brasil, en Manaus nomás, donde bajaban corriendo con los tubos de oxígeno porque se les moría la gente en cuestión de segundos y no tenían oxígeno en los hospitales. Es el mismo presidente que consiguió todo esto, que el que admitió que cometió un error y pidió disculpas. Me parece que ante la falta de propuesta de la oposición, lo que instala es este tema, que como ellos mismos han llevado a la justicia, será la justicia la que tenga que resolver qué tipo de falta fue y qué tipo de sanción le aplica. El presidente ha dicho que se va a hacer cargo, así que me parece más importante hoy discutir estas cuestiones. Es decir, estamos discutiendo sobre el cumpleaños de la esposa del presidente, pero hace unos días le pusieron una multa, creo, le elaboraron una infracción al expresidente Macri por no cumplir el aislamiento. En ambos casos no cumplieron el aislamiento, pero claro, tiene más notoriedad Alberto Fernández, primero porque es el presidente y segundo porque claramente hay una inclinación de una campaña hacia atacar al gobierno, hacia atacar al espacio popular que representa por cualquier cosa. Le pregunto por el salario de los trabajadores, que funcionarios del gobierno siempre manifestaron el objetivo de que le ganen a la inflación y por ahora no estaría sucediendo del todo. ¿Cree que finalmente se va a lograr que el salario le gane a la inflación? Yo creo que sí, porque depende también de nosotros los dirigentes sindicales, todos los que hemos pedido reapertura de paritaria, el Ministerio de Trabajo la ha dado y hemos tenido la oportunidad de discutir con nuestra contraparte, que es el sector patronal.
En nuestro caso, inclusive alcanzamos un acuerdo del 45,1 con una revisión a fin de año, que es cuando finaliza en diciembre, con lo cual no vamos a perder y seguramente algún punto más le vamos a sacar a la inflación. Palazzo, le agradecemos mucho por esta nota. No, gracias a ustedes como siempre, un saludo grande a todos los compañeros de ustedes ahí en la radio y por supuesto a toda la audiencia. Gracias por la nota.